Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 7 de enero, 18 del mes de Tevet en el calendario hebreo. Saludamos a quienes nos ven a través de Radio High y también queremos agradecer a la gente del sitio web porisrael.org que cada día publica el informe de Israel a Diario. ¿De qué nos vamos a ocupar hoy? Anoche, una multitudinaria protesta de ultraortodoxos contra el enrolamiento terminó en una tragedia que costó la vida de un niño de 14 años. ¿Cómo es que Hamás todavía tiene recursos? ¿De dónde saca el dinero? ¿Cuál es su mina de oro? Hubo avances en las negociaciones entre Israel y Siria. ¿Será que en al menos uno de los frentes nos encaminamos hacia la paz? ¿Y qué querrá construir allí Donald Trump? Y muchos otros temas, pero antes de comenzar quiero recordarles que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Aquí les dejo todos los datos para que puedan comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos ahora a nuestra habitual recorrida por los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Allí vemos dos diarios que destacan en sus primeras planas de hoy lo sucedido anoche en Jerusalén. A la izquierda, el diario Maariv, que muestra una imagen de qué hablamos cuando decimos que fue una manifestación multitudinaria. El titular es informativo. Un adolescente fue atropellado y resultó muerto en una protesta de ultraortodoxos contra la ley de enrolamiento. La bajada dice: se sospecha que el joven se colgó del autobús durante la masiva manifestación y quedó atrapado entre las ruedas del vehículo. En el lugar hubo disturbios, quemaron contenedores de residuos. El conductor del autobús, que alega que fue atacado por un grupo de manifestantes, fue arrestado e interrogado por la policía, que aclaró que no se trató de un atentado. Yediot Aharonot, allí a la derecha, según lo vemos en la pantalla, encabeza la edición contando que se produjo una tragedia en Jerusalén y el titular dice: atropello en plena protesta. La bajada amplía. Fue una manifestación que subió de tono y de temperatura, según dice el diario, muy rápidamente. Desde el escenario, uno de los rabinos dijo, abro comillas, el enrolamiento es como un holocausto, fin de la cita. En las calles, algunos de los 10.000 ultraortodoxos que participaban en la manifestación comenzaron a descontrolarse, quemaron contenedores de residuos, arrojaron todo tipo de objetos contra la policía. Entonces, el conductor del autobús, que estaba siendo atacado, según él denunció, hizo algo impensable. Aceleró hacia la multitud de manifestantes que bloqueaban la calle, atropelló al joven y lo arrastró varios metros. El temor, dice Yediot, la indignación de los ortodoxos se saldrá de control y en Jerusalén dicen varios medios a esta hora que jóvenes ortodoxos durante la mañana de hoy agredieron a conductores de autobuses y de taxis en la ciudad de Jerusalén. A la hora de cierre de edición de los diarios todavía no se conocía la identidad del adolescente atropellado y también en los diarios hay imprecisiones respecto de su edad. Cada diario dice algo diferente. Ahora se sabe que la víctima, allí lo vemos, es Yosef Eisenthal, un niño de 14 años cuya sepultura se llevó a cabo esta mañana en Jerusalén. La policía dijo en un comunicado que la investigación preliminar determinó que el conductor del autobús fue atacado por manifestantes que bloqueaban la calle antes de atropellar a Yosef. Canal 13 informó que el conductor llamó a la policía cuando fue atacado
y pidió auxilio, algo que en la mañana de hoy la policía confirmó oficialmente. Kan, la radio pública israelí, señaló que hubo manifestantes que también atacaron a periodistas y equipos de filmación, uno de ellos el periodista Haim Goldich de Kan y su equipo de filmación. Un integrante del equipo recibió un golpe con una piedra en la cabeza y la cámara quedó destruida. Abro comillas, el comunicado de la policía dice lo siguiente: la policía de Israel enfatiza que los disturbios violentos, el bloqueo de vías de tráfico y los ataques a vehículos infringen la ley, ponen en peligro vidas y podrían desembocar en una gran tragedia. Yo diría que podrían desembocar en una tragedia mucho mayor, porque una gran tragedia ya hubo anoche. Cambiamos de tema y volvemos al diario Yediot Aharonot. En este artículo de Yediot de hoy, el periodista Yoav Zeitun plantea que la mayoría de las reservas de Hamás provienen del dinero que durante años recibió mensualmente de Qatar con apoyo del gobierno israelí. Hablamos de 30 millones de dólares. Durante esos años, Hamás acumuló dinero, ahorró en previsión de tiempos difíciles y es por eso que la población gazatí no se rebela contra su gobierno. Hamás, dice el informe, continuó pagando salarios a decenas de miles de sus funcionarios y agentes durante la guerra y en los últimos 2 meses incluso aumentó esos salarios entre 800 y 1.500 shekels al mes, una suma considerable para los parámetros de la Franja de Gaza. En el Banco Central de Gaza había 400 millones de shekels que Hamás robó al comienzo de la guerra y trasladó de las cajas fuertes del banco a sus túneles. Pero la inteligencia israelí sostiene que Hamás ahora tiene 1.000 millones de shekels en su reserva. ¿Cuándo hizo esa diferencia? Durante los últimos 2 meses y medio, o sea, durante el cese de fuego. ¿Cómo? Presten atención a las cifras. Cada día entran en la Franja de Gaza 600 camiones de ayuda humanitaria. De esos camiones, de esos 600 camiones con mercancía, 400 van al sector privado y 200 a ONGs, ¿sí? Organizaciones internacionales de ayuda. Por cada camión con alimentos y otros productos que va al sector privado, Hamás cobra un impuesto del 15 al 25% del valor de la mercancía que transporta. Una vez que la mercancía llega a los mercados y se vende, Hamás cobra un impuesto más adicional por cada venta, o sea, cobra impuesto por el traslado y por la venta. Pero eso no es todo. Resulta que a pesar del bloqueo impuesto a Gaza, sigue habiendo contrabando hacia Hamás a través de camiones con ayuda humanitaria y otras rutas que por el momento al menos no está permitido publicar. Lo que más se contrabandea es tabaco, grandes cantidades de tabaco, algo muy codiciado y carísimo en la Franja de Gaza que le deja mucho dinero a Hamás. Otra fuente de ingresos de Hamás son las casas de cambio. Allí vemos un mercado en la Franja de Gaza. Decía, las casas de cambio, el cambio de dólares, los que quedaron o fueron ahorrados durante la época en la que recibían el dinero de Qatar. La tasa de impuestos o comisiones que impone Hamás por cada transacción de cambio puede llegar al 40%. Funcionarios israelíes citados por Yediot Aharonot dicen que también hay impresión de billetes falsos y dinero que recibe Hamás del exterior, por supuesto de forma ilegal y principalmente a través de aplicaciones, y también de esto Hamás cobra impuestos por cada transferencia ilegal. Hoy en día, una persona en Gaza puede comprar tomates y pagar con una aplicación para transferir dinero de la ayuda que se recibe del extranjero.
Y esto me lleva al informe de Kan, la televisión pública israelí, que cita una fuente palestina involucrada según la cual en Hamás hay temor de que las protestas y presiones en Irán lleven a la caída del régimen de los ayatolás o su debilitamiento, y de acuerdo con esta fuente, el liderazgo de Hamás entiende que la caída del régimen iraní sería un golpe mortal para el grupo Hamás a nivel financiero, pero especialmente en el aspecto militar. Hamás considera a Irán la última fortaleza que sigue en pie en lo que ellos llaman el eje de la resistencia, ese eje que lidera la República Islámica después de la guerra contra Hezbollah y la caída del régimen de Bashar al-Assad. A propósito de la situación en Irán, continúan allí las protestas y esta mañana se informó que ya son 36 los muertos en las manifestaciones que siguieron durante toda la noche, tanto como la represión del gobierno. El medio Iran International, ligado a la oposición en el exilio, reporta que milicias iraquíes respaldadas por Irán comenzaron a reclutar gente para ayudar a las fuerzas del régimen a reprimir las manifestaciones. Esto ya se venía diciendo en algunos medios de la región desde hace un par de días, y esta es una tarea que antes hacía Hassan Nasrallah, que enviaba gente de Hezbollah para ayudar al régimen iraní a reprimir a los ciudadanos. Un ciudadano, un civil iraní que habló esta mañana con Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, y que solamente se dio a conocer por razones obvias como Ali, dijo que no tiene miedo, solo quiere que su país sea libre, y todos saben que participar en esas manifestaciones puede costarles la vida. Dijo que exigen que el gobierno se vaya. Es un régimen que toma los recursos del país y el dinero de los iraníes y se los entrega a terroristas. Es como si estuviésemos bajo un gobierno extranjero. Le dan nuestro dinero a Hezbollah, a Hamás, y deben irse. Mientras tanto, el comandante en jefe del ejército iraní, Amir Hatami, dijo hoy que Irán no se quedará de brazos cruzados ni se dejará amenazar por potencias extranjeras. Esto porque Donald Trump advirtió hace unos días, como todos recordarán, que si el régimen mata gente en las protestas, él va a intervenir. Hatami dijo que esta retórica hostil no será tolerada por Irán ni quedará sin respuesta. Nos vamos a Siria. Anoche concluyeron 2 días de conversaciones en París entre representantes de Israel y el gobierno sirio de Ahmad al-Shara, que intentan llegar a un acuerdo de seguridad. Según el comunicado que difundieron los dos países junto con Estados Unidos, Israel y Siria acordaron crear un mecanismo conjunto que llaman célula de comunicación para continuar el diálogo y la coordinación, para seguir negociando. Ayer, el representante estadounidense Tom Barrack presentó el plan de su gobierno ante las partes, que consiste, entre otras cosas, en convertir el área de la frontera entre Israel y Siria, especialmente del lado sirio, en una zona económica desarmada. Y según una fuente estadounidense citada por Canal 12 de la televisión israelí, países del Golfo financiarán la construcción de este proyecto. ¿De qué se trata? Según la fuente, la zona comercial entre Israel y Siria incluirá parques de energía eólica, agricultura, el mejor sitio de esquí de Medio Oriente y a la comunidad drusa, que es la mejor de la región en materia de recibir huéspedes y agasajarlos. Y si todo esto les suena a Donald Trump, es porque de allí proviene la idea: una riviera en la Franja de Gaza, un sitio de esquí en Siria, el mejor sitio de esquí y la mejor comunidad. De todas maneras, según destacan analistas en Israel, lo cierto es que hay una profunda desconfianza entre las partes, especialmente de Israel hacia el gobierno de Ahmad al-Shara, antes Mohammad al-Julani, y que para que lleguen a un acuerdo y a una pista de esquí,
todavía queda un largo camino por recorrer. Siguiente imagen y nos muestra al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, que realizó ayer la primera visita oficial a Somalilandia, un país que, recordemos, solo fue reconocido hasta ahora por Israel. Sa'ar se reunió con el presidente, el canciller y otros funcionarios de alto rango de Somalilandia y en ese contexto dijo que, a diferencia de Palestina, Somalilandia no es un estado virtual, sino que es y ha sido una democracia estable durante casi 35 años, que tiene elecciones, transiciones de poder pacíficas, es pro-occidental y afín a Israel. Sa'ar expresó su esperanza de que otros países sigan pronto el ejemplo de Israel y también reconozcan a Somalilandia. El presidente Abdullahi dijo en un comunicado que manifestó ante Sa'ar su profundo agradecimiento al gobierno de Israel por su histórica y valiente decisión. La información sobre la visita oficial de Sa'ar ayer, durante toda la jornada, fue bastante escasa y por momentos confusa. No se sabía si ya había llegado, en qué momento, dónde estaba con precisión, y esto por motivos de seguridad, ya que el ministro se encontraba geográficamente muy cerca de los hutíes, o sea, al alcance de la República Islámica de Irán. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias a todos los que nos ven aquí en Israel a Diario y a través de Radio High. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.